Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy nos vamos a encontrar en la cuarta clase de Psicología Educacional. Antes de empezar con el tema que nos convoca hoy, que es Piaget, vamos a hacer algunas aclaraciones. Primera cuestión que quiero que tengan en claro para que se queden tranquilos es que si ustedes por algún motivo no pueden entregar el práctico, no se hagan problema. Me lo van a hacer llegar de alguna manera, no se desesperen ni se hagan problema por este motivo. ¿Yo qué hice para poder agilizar un poco las comunicaciones y que podamos estar un poquito más en contacto? Creé un WhatsApp para todos los alumnos de Psicología Educacional. Ese grupo de WhatsApp, que se llama Psicología Educacional, tiene la finalidad de que puedan hacer preguntas, sugerencias, pero todo referido a la materia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a poner cosas personales, un chiste o algún comentario de otro espacio curricular, otra materia, se empieza a desvirtuar y entonces ya la gente deja de mirarlo porque circulan cosas que no son de interés. Entonces, si nosotros podemos garantizar que en ese espacio lo que circule sea exclusivamente cuestiones de la materia, va a hacer que todos estemos atentos a cuáles son las cuestiones que pasan. Yo cuando veo que alguien hace alguna pregunta relativa a un práctico y me lo manda a mi WhatsApp personal, yo lo que hago es copio la pregunta en ese, salvo que sea algo personal del sujeto que lo está mandando, no, eso lo resguardo. Pero si es algo que tiene que ver con, profe, no entendí el punto tal de tal práctico, yo eso lo subo al grupo y respondo en el grupo. ¿Por qué? Porque esto me genera la tranquilidad de saber que por ahí otro tenía la misma duda y ya desde ese lugar está salvada la dificultad. Otra cosa que estoy intentando hacer es viendo si me funciona el Zoom, este programa que hay para hacer videoconferencias. ¿Mi idea cuál es? Yo lo estoy probando ahora en forma casera y una vez que más o menos vea que lo manejo, les voy a mandar una invitación un día X de la semana que viene, no para dar la clase. Esta semana la clase se va a dictar como hemos venido haciendo. Van a tener este video grabado, van a tener la clase escrita en papel, van a tener el trabajo práctico que va a ir dentro de la clase grabada, dentro de la clase escrita en papel y van a tener el PowerPoint correspondiente. Todo eso lo van a tener en la clase y lo vamos a mantener siempre así. Lo que yo voy a intentar de agregar son otras herramientas para que ustedes puedan tener mayor accesibilidad a lo que se está trabajando. He escuchado por ahí que me han comentado a ustedes, algunos alumnos, que por ahí les resulta un poco compleja la bibliografía. Yo sé que psicología no es una materia fácil, máxime para el que nunca vio psicología en la escuela secundaria, que por ahí son la mayoría. Entonces yo lo que les pido es esto, que organicen la forma de estudiar. Agarren el texto primero, lo que tendrían que hacer, a mi criterio, es leer la clase que yo les escribo en el Word. Una vez que está esa clase leída, de ahí paso al video. Miro el video, a ver qué aportes hay. Y recién después voy a la bibliografía. Una vez que voy a la bibliografía y que estoy ya con el autor específico, vayan usando todas las técnicas de estudio que han aprendido a lo largo de estos años de escuela primaria y de escuela secundaria. Es decir, leo, hago notas al márgenes, aprovecho y voy haciéndole preguntas al autor, cosas que no me quedan claras, porque esas preguntas que ustedes le hacen al autor en el momento que están leyendo, después las pueden subir en el chat del WhatsApp y las vamos trabajando si hay dudas. Y después que subrayen las ideas principales de cada párrafo, transcríbanlas y ya les queda el resumen. ¿Por qué les planteo esto? Porque en realidad nosotros no sabemos cuánto va a durar esto. ¿Una semana más? ¿2, 3, 2 meses? No sabemos. Entonces, en el mientras tanto, nosotros vamos avanzando. Si a ustedes no van haciendo ese trabajito de hormiga, es decir, cada clase leo la bibliografía, me hago el resumen, voy dejando armado, cuando lleguemos a encontrarnos en forma presencial, van a ver que es muchísimo y que no van a poder con todo. Entonces, vamos paso a paso y de esta manera se van asegurando que aquellas cosas que vimos ya las van teniendo ordenadas y organizadas para ir identificando también cuáles son las cuestiones que no entienden. Yo para poder hacer como un corte evaluativo, más que para mí, para ustedes, les elaboré un cuestionario que va a estar visible para ustedes en la plataforma
el día, la quinta semana, digamos, la clase número 5, cada uno en su horario. ¿Por qué? Porque yo lo abrí para que trabajen 1 hora. Es un cuestionario donde se va a trabajar el texto de psicología educacional de Cole, se va a trabajar gestal y se va a trabajar conductismo. Son 15 preguntitas donde ustedes tienen que responder y eso automáticamente el sistema de la plataforma les va a devolver una vez que terminan la nota. ¿Sí? Se autocorrige solo. ¿Para qué les sirve esto? Para que ustedes puedan ir viendo qué cuestiones están en condiciones de abordar y qué cuestiones no. Entonces, después de que hagamos ese trabajito, cada uno se tomará el recaudo de anotar, bueno, a ver, tal pregunta que decía esto yo no la pude contestar, no sabía ni qué me preguntaba. Bien, lo anoto. Quiere decir que sobre eso tengo que volver. ¿Tá? Entonces, vamos a hacer así, cada 3 clases dadas, vamos a dejar una semana para que ustedes hagan un resumen, para que vuelvan y a la próxima va a haber un cuestionario que les va a permitir a ustedes autoevaluarse. Eso por un lado. Por otro lado, con el tema notas. Ustedes ven que ustedes me mandan los trabajos, porque la lógica es, ustedes me entregan el trabajo hoy, yo les doy un trabajo hoy, tienen una semana para presentarlo, y después, a partir de ese día de presentación, yo tengo una semana para hacer las devoluciones. En este momento estamos un poco complicados porque pues yo estoy recibiendo trabajos atrasados. Tengo los trabajos de esta segunda entrega que estoy corrigiendo y me estoy encontrando con trabajos de la primera entrega. Hubo gente que no pudo, no estuvo inscrito en la plataforma. Por X motivo están entregando recién ahora. Por lo tanto, el número de trabajos a corregir es muy grande. Denme un poquito de tiempo, ténganme paciencia porque estoy intentando ser respetuosa con los plazos para corregir, pero a su vez estoy intentando indagar y conocer un poco la tecnología para ofrecerles algo más lindo, más atractivo. Entonces es como que los tiempos se me están complicando. Pero quédense tranquilos que todos van a tener su devolución. Y no se preocupen por la nota. Si la nota dice 4, dice 5, dice 6, porque la nota es un estimativo, ¿sí? La nota no es, uy, tengo un 4, qué bajón. No, no, no. Bueno, hoy yo viví un 4, mañana va a ser un 5, un 6, un 7, un 10. Ustedes tienen que tener en claro que el 4 es el aprobado. El alumno que tiene un 4 es un alumno que está en los límites de lo que se considera que está en condiciones de seguir transitando, ¿sí? Alguno tendrá un 10 porque ha hecho un mayor desarrollo, porque ha desarrollado mejor las ideas, porque ha buscado mayores conexiones. Y otro tendrá un 4 porque lo hizo bien, ¿sí? Hizo lo que se le pidió y ahí lo dejó. Esto no se preocupen. El día que nos encontremos en forma presencial, yo me sentaré uno por uno, iremos trabajando uno por uno, qué es lo que yo vi, qué es lo que me parece que falta. Iremos transitando esto, porque acá lo importante es que ustedes traten de tener la materia al día, que ustedes lean, que ustedes sean conscientes de las cuestiones que les faltan, que no entienden y que no saben cómo proseguir. Eso es lo importante. De la nota, olvídense, es un estimativo. Yo sé que por más que yo les diga esto, ustedes van a ir a la nota y van a decir, pero no es algo que a mí me ocupe ni me preocupe en este momento el tema de si tienen más nota o menos nota. Eso lo vamos a dejar para después. Hoy lo importante es ver que todos puedan acceder a los contenidos que se bajan en el aula y que todos puedan ir sacándose las dudas por el WhatsApp, por el plataforma, por la forma que sea. El WhatsApp, ya les digo, es mucho más rápido. Yo el WhatsApp al toque veo la duda, contesto, lo socializo a todos. Para mí es la opción más viable en este momento. Pero bueno, si alguien no tiene WhatsApp o no quiere, qué sé yo, está la plataforma. La plataforma por ahí por mail me demora un poco más porque yo los mails los miro a la noche. Entonces capaz que a la 1 de la mañana estoy contestando un mail y ustedes me lo vienen hecho la pregunta a las 8 de la mañana. Entonces son otros los tiempos. Bien. Aclarado esto, vamos a empezar hoy con lo que es Piaget. Piaget no es un tema fácil, Piaget es un tema muy complejo. ¿Por qué es un tema muy complejo? Porque es una construcción teórica que tiene muchísimo contenido y muchísimo concepto que es complejo. Por lo tanto, acá lo van a tener que ir desmenuzando de a poquito, lo vamos a ir viendo
después que ustedes tengan acceso a esta clase, yo voy a esperar que ustedes me manden todas las dudas y todas las consultas, ¿sí?, que sean necesarias. Así que bueno, ahora vamos a ver un Power. Este Power van a tener acceso ustedes en la plataforma. Este es Piaget. Piaget nace en 1896 y muere en 1980. Fíjense que vivió muchísimos años para esa época, vivió muchísimos años y estuvo produciendo hasta los últimos días de su vida, ¿sí? O sea que en este gran periodo que él vivió, él tuvo tiempo de crear su teoría, de revisar su teoría, de acomodar aquellas cuestiones que originalmente había planteado, como por ejemplo, este autor plantea, que ahora después lo vamos a ver en detalle, que el desarrollo evolutivo es por estadios y que esos estadios en un principio dijo que eran fijos. Después, con los años, se dio cuenta que no, que estos estadios, las edades no son tan fijas. Entonces, él tuvo tiempo de hacer revisiones. Por eso la producción en la obra de Piaget es enorme. Nosotros nos vamos a acotar a ver algunas cuestiones que nos parecen interesantes y que tienen que ver con lo que les va a servir a ustedes a la hora de pensar en ese chiquito que van a tener de alumno y cómo pueden diagramar su propuesta didáctica en función del conocimiento que ustedes tengan del alumno. O sea, no es que no van a ser especialistas en epistemología genética, ¿sí?, sino que van a necesitar algunas cuestiones que plantea Piaget que son indispensables a la hora de pensar cómo arma una clase. Bien, Piaget nace en Suiza, es doctor en ciencias naturales. En aquella época, ustedes están pensando fines de 1800, ¿sí?, principio de 1900, en aquella época las ciencias, lo que era considerado ciencia, eran las ciencias naturales. La psicología, la historia, la filosofía no eran consideradas ciencias. Por lo tanto, van a ver que la mayoría de los teóricos que trabajamos nosotros empiezan estudiando ciencias naturales, ¿sí?, o medicina o biología, y después que tienen esas carreras de base armadas es que ellos ingresan al campo específico de la psicología, ¿sí? Él empezó sus estudios inspirado en los trabajos de laboratorio de Binet. Binet era un médico que crea un laboratorio de psicología. ¿Por qué esta idea de crear un laboratorio de psicología? Porque en ese momento el laboratorio es la palabra que representa la ciencia. En el laboratorio se hace experimentación y las ciencias en ese momento se basaban justamente en esta idea de las cuestiones cuantificables, medibles. ¿Vieron lo que estábamos trabajando en conductismo en la segunda clase? Bueno, entonces, esta idea de ponerle a lo psicológico adelante la palabra de laboratorio le da un estatus distinto, una idea de que es ciencia, ¿sí? Y en este laboratorio lo que él hacía era trabajar con las respuestas incorrectas de los niños, ¿sí? Es decir, a ver, bueno, se les daba una actividad al chico y el chico se equivocaba. Hasta entonces, hasta ese momento, se pensaba que la lógica del adulto y la lógica del niño era la misma, ¿sí? Entonces, si la lógica del chico y la lógica del adulto es la misma, y el chico cometió un error, el problema es que el chico se equivocó. ¿Qué va a descubrir Piaget en estos trabajos? Que la lógica del niño no es la misma lógica que del adulto. Entonces, lo que nosotros considerábamos que era un error del chico, en realidad no era un error. El chico estaba trabajando con otra lógica, estaba pensando las cosas desde otro lugar, ¿sí? Un ejemplo clarito de esto es esta idea de la regularización de los verbos. El chico no sabe que existen verbos regulares e irregulares. El chico dice, hacimos tal cosa, en vez de hicimos. ¿Por qué? Porque para el chico el verbo es el verbo hacer. Y el chico que hace en esa idea del verbo hacer, lo conjuga y dice hacimos. ¿Por qué? Porque el chico no sabe que hay verbos regulares e irregulares y que el verbo hacer tiene una de sus conjugaciones, el hicimos. Entonces no es que el chico se equivocó. El chico regularizó una regla, trabajó con una lógica específica de esa edad, ¿sí?
Otra cosa de las que hizo es rechazó esta idea de pruebas estandarizadas, esto de hacerle test a todo el mundo iguales y en función de eso definir cuál es el coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque esas pruebas estandarizadas, ¿sí? Hacen que mucha gente le diera bajo su coeficiente porque no conocía un dato. Si a mí vienen y me preguntan en una prueba estandarizada ¿qué programa se ve más en Estados Unidos? O me preguntan el nombre de la montaña más alta de Grecia, yo no sé. Y eso no quiere decir que mi coeficiente intelectual. Entonces, las pruebas estandarizadas iguales para todo el mundo traen estas dificultades. Las pruebas que se deben hacer tienen que ver con pruebas que sean más contextualizadas, ¿sí? Y en estas cuestiones que fue descubriendo y que fue haciendo, empieza a ver y diferencia varios niveles de desarrollo. A ver si entienden el cuadrito. Una cosa importante que tenemos que empezar a pensar es que Piaget es, a ver si puedo instalar el resaltador. Bueno, Piaget es epistemólogo. ¿Qué quiere decir que es epistemólogo? En realidad, Piaget lo que le interesa no es qué le pasa a las personas, por qué se deprimen, qué pasa con el inconsciente o el consciente, como le interesa a Freud. A Piaget lo que le interesa es cómo se conoce. Y la pregunta por el conocimiento es una pregunta epistemológica. La epistemología como ciencia es la ciencia que se encarga de estudiar el conocimiento. Entonces, a Piaget lo que le va a interesar es saber cómo el sujeto conoce, ¿sí? Y más específicamente, cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento. Para dar un ejemplo de esto, es decir, a ver, ¿cómo puede ser que este bebé que recién nace, que no tiene nada más que reflejos, ¿sí? Puede terminar siendo un Einstein, un genio? ¿Qué pasa dentro de esa cabeza que de ni siquiera saber hablar pasa a tener una mente brillante? Ese es su gran objeto de estudio, su gran preocupación, hacia dónde él va. Entonces él va a ver que dentro de lo que tiene que ver con el conocimiento, hay como dos líneas teóricas que explican cómo se conoce. Una línea teórica es el racionalismo, ¿sí? Que está representada por Kant. Kant es un filósofo que él decía que los sujetos tenemos ideas innatas, que podemos conocer gracias a que nosotros ya traemos ideas que están en nosotros. Para esta lógica racionalista, el objeto, ¿sí?, es pasivo, es decir, el objeto de conocimiento, por ejemplo, la virome esta. Este objeto es pasivo, ¿sí? El que es activo, el que acciona para poder conocer, es el sujeto, ¿sí? La línea que está opuesta, que es el empirismo, plantea lo contrario. Plantea justamente que el objeto es activo, ¿sí?, y que el sujeto es pasivo. ¿Y por qué plantea esto? Porque en realidad, para el empirismo, nosotros conocemos, ¿sí?, gracias a que los objetos externos a nosotros impactan nuestros sentidos. Entonces, yo voy a conocer el lápiz, ¿por qué? Porque el lápiz impacta sobre mi vista, sobre mi tacto, y hace que yo pueda decir que es verde, que es más finito en la punta, ¿sí? Entonces, la actividad está puesta sobre el objeto, no sobre el sujeto. ¿Qué va a decir Piaget? Que en realidad, tanto el objeto como el sujeto son activos. Los dos tienen actividad, ¿sí? Y él va a decir que la interacción entre estos dos, entre un sujeto activo y un objeto activo, que después vamos a ver que se llama interaccionismo, es lo que va a permitir la construcción del conocimiento. Para Piaget, el niño se plantea hipótesis para entender la realidad, ¿sí? Entonces, si uno le pregunta al chico, ¿y por qué llueve? Y porque el cielo se enojó, ¿sí? Por ejemplo. Esa es una hipótesis, es tratar de dar una respuesta que le permite entender la realidad. No sé, qué sé yo. Vieron que los chicos le dicen, uy, me pegó la mesa, ¿sí? Para ellos la mesa tiene vida, entonces ellos cuando pasan y se chocan la mesa y se golpean, no interpretan como que son ellos los que se llevaron por delante la mesa.
en el poder entender esa realidad de algo que les duele, es la mesa la que les pega. ¿Esto qué le va a llevar a plantear a Piaget? Que en realidad el conocimiento se construye, ¿sí? Y en esta construcción que va haciendo el chico del conocimiento, nosotros la podemos registrar, nos podemos dar cuenta gracias al lenguaje. El lenguaje es lo que nos va a permitir entender la lógica del niño, ¿sí? Tanto para Piaget, como vamos a ver más adelante para Vygotsky, el lenguaje es central. El lenguaje es lo que me permite estar en contacto y poder ver qué piensa el otro. Bien, ¿qué es la epistemología genética? Como dice ahí, es una teoría acerca de cómo funciona y se transforma el conocimiento en sentido amplio de estados de menor a mayor validez. Es lo que yo les decía en la pregunta de él, ¿cómo se pasa de un estado de menor a mayor conocimiento? La epistemología es constituyente de la psicología. ¿Por qué es constituyente de la psicología? Porque los problemas que va a indagar el psicólogo en los niños son provenientes de la psicología. Lo que yo le voy a preguntar al chiquito es justamente problemas que tienen que ver con lo epistemológico, es decir, con el conocimiento. Cuando pensamos en la epistemología genética, vamos a ver que es una corriente dentro de la psicología, ¿sí? Piaget la introduce en sus estudios como una herramienta a la psicología, porque ya dijimos de entrada que él es epistemólogo. Entonces, justamente, la psicología genética, ¿sí?, que es una corriente dentro de la psicología, él la va a tomar como una herramienta, ¿sí?, para sus estudios, para poder lograr, ¿sí?, indagar sobre el conocimiento de los sujetos que está estudiando. Y esta psicología genética explica las transformaciones de los conocimientos a partir del estudio de la psicogénesis de las ideas, desde las actividades prácticas de los bebés hasta el pensamiento hipotético deductivo de la adolescencia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que va a estudiar la psicología genética es la evolución, la psicogénesis, ¿sí? La génesis es el origen, de dónde surge, ¿sí? Cuando yo puedo lograr hacer una ecuación matemática, ¿cómo surge esta posibilidad de que yo pueda hacer una ecuación matemática? Que en realidad yo no la puedo hacer, pero imagínense que pudiera. ¿De dónde surge esto? Surge a partir de cuestiones que se van dando previo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a plantear Piaget? En realidad, todo parte de los reflejos. Nosotros nacemos con una batería de reflejos que es la que nos permiten sobrevivir. A partir de esos reflejos se va a ir desencadenando, ¿sí?, una cuestión de actividades prácticas en los bebés, todos los 2 primeros años de vida del bebé, y esto va a permitir una evolución en este desarrollo cognitivo hasta llegar al pensamiento hipotético deductivo en un sujeto adolescente, que sería el tope, el máximo de desarrollo que vamos a encontrar, que es el pensamiento hipotético deductivo. ¿Por qué? Porque para Piaget, él es un organicista. ¿Cuáles son los teóricos organicistas? Los que creen que el organismo tiene una curva de desarrollo. Entonces, para Piaget, yo se los voy a dibujar acá en este rinconcito, a ver si encuentro el mouse, acá, bien. Nosotros nacemos acá, ¿sí? De ahí nos empezamos a desarrollar, llegamos a la adolescencia. Esto sería la adolescencia, el pico más alto de nuestro desarrollo. A partir de acá nos mantenemos y empezamos a bajar, nos morimos, ¿sí? Entonces, los niveles de desarrollo que él va a estudiar, las etapas de desarrollo que va a estudiar Piaget, están comprendidas entre el 0, que sería el día de nuestro nacimiento, y la adolescencia, que serían nuestros 14, 15 años más o menos. Me cuesta dibujar con el mouse, ¿sí? A partir de ahí nos mantenemos, ¿sí? Y después de eso empezamos a decrecer, ¿sí? Hay otras teorías, que las del ciclo vital, por ejemplo, que no acuerdan con esta línea. Pero Piaget, como Freud, los dos son organicistas, los dos plantean esta evolución en el desarrollo, hay una evolución hasta llegar al punto máximo, y de ahí se mantiene el punto máximo y empezamos a bajar. Yo no sé, estaré por acá, qué sé yo. ¿Sí? ¿Está? Bien. Obviamente que esto después se ha ido viendo que en realidad, si uno mantiene una vida intelectual activa, esto se mantiene mucho más.
Ahora, si yo no hago nada de actividad intelectual, y esta caída va a ser la anterior, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cuál es el método que va a usar Piaget? El método clínico crítico. Este método viene de la psiquiatría, es el típico método de me siento en el diván y empiezo a contar y a hablar y el psiquiatra me empieza a indagar y a preguntar y a repreguntar, ¿sí? Cuando se indaga en este sistema intelectual de cada niño, ¿sí? Hay un interrogatorio dirigido. La persona que aplica el método va haciendo preguntas. Yo después les voy a subir unos videos de Piaget explicado por Piaget donde se ve clarito el método clínico crítico. Y el otro método, y aquí ya voy a ir cerrando, es el método psicogenético, que lo que hace es reconstruir la historia por la cual los sistemas cognitivos van evolucionando. ¿Qué quiere decir eso? Voy viendo cómo el sistema cognitivo va evolucionando. Una cosa es de los 0 a los 2 años, otra cosa de los 2 a los 7, otra de los 7, ¿sí? Es en realidad la historia de cómo todos los sistemas cognitivos, me pasó a mí, le pasa a ustedes, le va a pasar a mis nietos, ¿sí? Esa evolución, ¿sí? Y de lo que se ocupa el método psicogenético justamente es de ver cómo se construyen las estructuras. Bien, para que no se me haga muy pesado el video y poderlo subir, acá vamos a ir dejando y vamos a grabar una segunda parte donde seguimos avanzando. Bien, vamos a ver, ahí está. Yo ahora detengo la grabación, paro, esta va a ser la primera parte, se los voy a subir en 2 partes y ahora retomamos la segunda parte, ¿sí? Hasta luego.